Hielo. Coincide con la noción de estilo tal como se define. La lectura debe ser una de las formas de la felicidad y no se puede obligar a nadie a ser feliz. Pero no tengo idea de lo que va a suceder después. Entonces, un libro debe escribir esa situación. Y digamos que el cuento se escribe así. Y a mí la cosa más importante que me ha pasado en la vida ha sido aprender a leer una pizca de exageración en esa frase. Hola, tengo un invitado que literalmente casé en una feria porque lo perseguí por toda la feria hasta que pude casarlo. Me merezco ser aclamada o una buena cazadora, y es el escritor antioqueño, que es licenciado en Filosofía, Letras y Magíster en Literatura, y que además es profesor universitario y ha escrito muchas de las más brillantes narrativas sobre Medellín y sobre la violencia en Colombia, y que se está poniendo muy, muy, muy popular y muy reconocido porque tiene una prosa cruda, tierna, pero muy ambiciosa en materia literaria y en materia histórica. Estamos acá con Gilmer Mesa. ¿Cómo estás, Gilmer? Pues hombre, bien, y con esta introducción mucho mejor. No me esperaba tantos bombos inmerecidos. Pues inmerecidos no lo son, porque la verdad es que si eres uno de los autores tal vez más auténticos, que es capaz como de ver algo que a mí me parece muy relevante en estos cánones literarios que tratan como de casi que blanquear o establecer una forma de literatura, y es que tú eres capaz de ver la realidad, la crudeza, la belleza, además de miles de ciudadanos que habitan un contexto de la América Latina. Me haces pensar mucho, leyéndote, pensaba mucho en Eduardo Galeano y lo feliz que hubiera sido de conocerte. Y obviamente me parece que tu forma de narrar la violencia es relevante, y considero que tu obra debería ser leída por todos los lectores, no solamente los paisas y antioqueños, sino los colombianos y la gente que quiera acercarse a entender esas realidades de las esquinas, de las cuadras, de los barrios, de las guerras internas, del oculto que no se ve y que en realidad son las historias que son más importantes para este país porque son las que nos han formado. Sí, además pues yo creo que son las historias como de la inmensa mayoría de este país, porque la inmensa mayoría somos del estrato 3 para abajo. Entonces, pues sí, y además es la ruralidad. Entonces sí, hay un montón de historias que son, pues creo yo, importantes, o al menos de que sirvan para traer esos temas urgentes. Óyeme, Gilmer o Gilmer, como te dicen algunos. A mí me gusta más Gilmer, si te puedo decir así, prefiero. ¿No? Y es que así es que me llamo. Oye, han dicho que eres como un esquinero ilustrado, ¿no? Como que, porque has retratado mucho como esos temas barriales, naciste en Aranjuez, y hay un libro tuyo que me impresionó muchísimo, pues es muy corto, pero corto y contundente. Pues hablemos de La Cuadra, que es este libro fantástico que escribiste y que entiendo que te inspiraste un poquito en lo que tú viviste en la adolescencia y en tu juventud, y quiero darle un poquito de contexto a los oyentes. En el libro La Cuadra se habla de los riscos, que, bueno, son mejor conocidos como los priscos, y era, oigan, el principal brazo armado de Pablo Escobar. Y era un grupo que cambió totalmente Aranjuez, y eran más o menos pues los dueños del barrio, eran unos caudillos que cumplían pues casi como con la fuerza social, que ejercían como ese rol del Estado, y tenían tanto poder, como ha pasado a lo largo de la historia en Colombia, que pues dirimían todos los conflictos, eran los responsables de organizar las cuadras, eran como casi que los que regañaban a los maridos que le pegaban a las mujeres, y eran los que organizaban además trofeos, parques, campeonatos, fútbol, pero eran los que mandaban y le daban la jeta y mataban al que no fuera. Y esa realidad le tocó a Gilmer, ¿cierto? Cuéntanos un poquito de esto y de estos personajes tan miedosos y tan fascinantes. Sí, eso, pues yo creo que son fascinantes justamente por eso. Bueno, yo creo que hay que hacer algunas claridades. Primero fueron el brazo armado del cartel de Medellín en la comuna nororiental, porque es que en Medellín hubo varios grupos dedicados a hacer el brazo armado de Pablo Escobar. En La Estrella había unos temibles, en la noroccidental habían otros que son el Combo de la Kika y su hermano Tyson,
en fin, y todos dedicados más o menos a las mismas cosas. Entonces, por un lado eso. Y por otro, yo creo que ese grupo y su hacer delictivo reflejan también un poco lo que hemos vivido en todo el país, y es que este país desgraciadamente tiene más territorio que nación. Eso quiere decir que hay mucho más territorio o que hay un montón de territorios donde no llega la nación, donde no llega el Estado, al menos no llega de una forma operativa, y cuando eventualmente llegan es de una forma represiva casi siempre. Entonces eso ha hecho que salgan otro montón de instituciones. Como para estados. Sí, paralelas, exactamente, eso te iba a decir, paralelas que toman el papel que el Estado no alcanzó, que dejó cesante o que no le interesa. Y entonces se convierten de alguna manera en eso, en una institucionalidad paralela muy complicada, porque son además de todo los que rigen los destinos de esas poblaciones. Entonces crean una justicia paralela, una ética paralela, una economía paralela y por supuesto, claro que también un ejército paralelo. Entonces, pues sí, los barrios populares, pero no creo que eso sea privativo pues de Aranjuez, sino que los barrios populares de todas las ciudades comparten con la ruralidad eso, el olvido estatal y la conformación de ciertos grupos que cumplen esas funciones. En Aranjuez, por supuesto, que fue donde nací, me crié, donde todavía vivo, a mí me tocó ese grupo que cumplía ese montón de vainas que intervenían directamente en la cotidianidad de las personas, desde dirimir disputas de esposos díscolos hasta crear economías paralelas, hasta crear también, reglas y normas paralelas, crear fronteras, etcétera, etcétera. ¿Y uno cómo sabía cuál era la frontera? O sea, esos manes le decían, usted de acá no cruza, no se mete. ¿Alguna vez te metiste con ellos o tuviste algún rollo con ellos? ¿O al contrario, todo respeto, todo bien? Sí, pues es casi lo mismo también de lo que hablaba Rousseau, ¿cierto? Tiene que haber un acuerdo tácito, ¿cierto? Un Estado que es, digamos, un contrato social que también se da en lo que hablamos ahora. Yo creo que la revolución no es una microviolencia, perdón, la violencia no es una microviolencia, pero el territorio sí es un microestado. Entonces en esos microestados también funcionan como en un estado en general, hay unas fronteras que no están claramente identificadas porque tengan una bandera o porque tengan una cinta, pero que todos conocemos, aceptamos y tenemos que aprender a convivir con ellas. Eso pues después ya lo van a llamar las fronteras invisibles, pero pues realmente todo el mundo sabía hasta qué punto eran como el lugar en donde tenían dominio cierto combo y que de ahí para allá había otro combo, y cuando a veces esos combos eran enemigos, pues era muy peligroso cruzar. Yo estudié en un colegio, por ejemplo, en donde cuando estaba en noveno muchos muchachos, sanos todos ellos, pero por el hecho de vivir en otro sitio donde había otro combo enemigo de esta gente, no pudieron volver al colegio so pena de ser asesinados. Se asesinaron como 2 o 3, no más por vivir en otro lado. Entonces, pues, primero era un acuerdo tácito y después ya, pues, claramente una declaración de facto de que si usted pasaba, pues, se tenía pues, claramente le pasaba algo. Ahorita estabas hablando de Walter White, que es el actor de Breaking Bad, esa serie dramática que aparece, creo que es en Netflix, y la tienes ahí detrás de afiche y me estabas hablando de la maldad, que te fascinaba la maldad y te fascinaban los personajes de la maldad. Y en Aranjuez hay un personaje muy miedoso que se llama Cocorico en tu historia. Cuéntame de Cocorico y cuéntame la maldad. ¿Por qué te gusta tanto la maldad y los personajes malignos? Eso no es que me guste, ¿cierto? No, digamos que... Me toca lidiar con ellos. Eso, ¿no? Y ejerce cierta fascinación, pues porque también hago parte de una tradición judeocristiana en donde nos han creído y han querido vender la idea de un maniqueísmo, de una bondad a toda prueba y una maldad a toda prueba. Y yo siempre he creído que no, que en todos los seres humanos conviven porcentajes altos de uno y otro, y que son ciertas cosas que nos pasan y ciertos fenómenos a los que nos vemos enfrentados que hacen que emerjan más unas que otras, o que se noten más, o a veces incluso creo que hay gente esencialmente buena que se ve abocada a alguna situación en donde tiene que ejercer una maldad contundente también, y viceversa.
Incluso me parece muy llamativo eso, que la realidad contradiga tan fronteramente esos principios, porque a los que suponen o se supone, porque cumplen con algunas tendencias a catalogarlos como buenos, yo les conozco unas bajezas, unas mezquindades y unas cosas terribles, y todo lo contrario, a quienes han hecho algunos actos de increíble malevolencia también les conocí algunas formas de humanidad muy tesas, de nobleza, de cariño, a toda prueba. Entonces, eso es lo que más me interesa, ver más que incluso la maldad, ver la dicotomía en la que conviven los seres humanos, porque a mí lo que más me interesa es la condición humana, el intentar vislumbrar pedacitos de por qué somos como somos. Y asomarme a esos abismos es lo que me llama la atención. Pero a mí, por supuesto que de Nosto, pues me parece terrible la maldad. Ojalá no la hubiera experimentado, ojalá no existiera, y ojalá yo mismo a veces no sintiera ciertos impulsos que siento. Tú cuentas también, hay un libro que habla de una cosa que es también muy común en Aranjuez y que tú mismo lo presenciaste, y es una cosa que eufemísticamente, pues en realidad la rebelión es una violación grupal, y lo que hacían los pelados era que el que tuviera una noviecita linda, lo que hacía es que se la comía, pues tenía relaciones sexuales con ella, y que después la dejaba en el cuarto para que los amigos la violaran, y que es una práctica que todavía se ve en estas regiones. Esos son violencias que son culturales también en estos espacios, y como para ti es como esa narración posterior de algo que de pronto en ese momento se veía normal, pero ya dijiste como, esto es una historia heavy. Sí, a ver, también yo creo que aclaremos varias cosas. Pues no es el rebelión, y era un nombre que se le daba a esa práctica nefanda y que no era exclusiva de Aranjuez, sobre todo que no es, como dijiste ahora, normal en Aranjuez, y tampoco es común hoy en día, ¿cierto? Fue común en los 90, y yo creo que es uno de los principios fundamentales de unos problemas grandes que tenemos en la sociedad, y es confundir lo común con lo normal, ¿cierto? Aquí tenemos unas violencias que son muy comunes, pero desde ningún punto de vista son normales, y de hecho lo que más me... Menos mal que ya no son comunes entonces. Pues al menos en Aranjuez no son comunes, pero sí siguen siendo efectivas en otras partes de la ciudad, de la sociedad, y es complicado. O sea, cuando recién salí a la cuadra, que mucha gente me habló de ese capítulo, coincidencialmente en Buenos Aires, otro barrio cercano al centro de Medellín, acaba de salir la noticia de que 3 muchachos de 12 años habían violado a una niña de 11 años en un colegio. Y hasta hace poco también leí de otros muchachos en Bogotá que habían tenido en un colegio, incluso de un estrato social muy alto, que habían violado también a una compañera entre todos, y además con el agravante que habían filmado eso que habían hecho. Entonces, por eso te digo, a mí me parece que de hecho mencionar que ocurre como en ciertos sectores, no, yo creo que la maldad es generalizada del ser humano, y que aunque algunas prácticas se ven o sobresalen en algunos sectores populares, yo creo que no. Pues mira, por ejemplo, un caso de terrible atrocidad, que es el de este señor Rafael Uribe Noguera, un tipo de la clase alta, altísima, que victimizó, violó y asesinó a una niña. Entonces yo creo que no está asociado única y exclusivamente a los sectores populares, sino que en realidad es un fenómeno de la maldad humana. Y a mí, por supuesto, me llamó mucho la atención. Yo crecí teniendo eso en la cabeza de por qué había ocurrido una cosa como esas, y me fue muy jodido, me persiguió mucho tiempo ese tema hasta que lo saqué y lo puse en una novela. Ahora, hay otra cosa más paila con ese tema, que creo que a veces, y eso es lo que a mí más me interesa, de hecho, de lo que escribo, y es que suscite la conversación, que traiga los temas a la mesa, que podamos hablar abiertamente de esos temas que han sido escondidos bajo la alfombra siempre. Y
Es muy teso porque mucha gente se molesta más porque aparezcan en una novela o en una película como la de Víctor Gaviria o en un poema muy anterior a la novela mía de Lee Ramírez, y no porque sigan sucediendo. Y eso a mí ya sí me llama muchísimo la atención. De hecho, me llamó mucho más la atención eso que el tema en sí. Tú que has retratado tanto desde la literatura la violencia y has tratado de visibilizar precisamente este tipo de crímenes o situaciones que, como bien dices, pues no hacen parte solamente de los barrios populares. ¿Qué opinas tú de estas apuestas de Netflix y esta fascinación por Pablo Escobar? ¿Y cómo ves tú desde el punto de vista narrativa esa fascinación humana por la maldad? Que como dices, pues uno podría decir, fue pucha, puede ser un poquito hipócrita esa postura de, sí, me parece el colmo que aparezca en un libro, pero no me parece tenaz que pase en la realidad. Exacto, yo creo que es eso. Yo creo que todo eso, primero hablemos claramente, esos son productos del entretenimiento. Y todos los productos del entretenimiento están atados a la oferta y la demanda. Entonces, claro, hay un montón de gente que está interesada morbosamente en conocer como las historias de los grandes delincuentes y de los grandes asesinos. Pues no solo es lo de Pablo Escobar, también veo con esa profusión de series sobre asesinos en serie, valga aquí la cacofonía, pero pues, como dice, y pongo ese tiro en casi todas mis novelas, es una cosa llamar el diablo y otra es verlo venir. Yo creo que es una fascinación por asomarnos a los abismos, que creo que también es una cosa natural, pero de ahí a vivir en la caída de un abismo hay una diferencia gigantesca. Y yo creo que lo que no hemos hecho es tener las discusiones reales sobre esos fenómenos, que deben estar. O sea, yo no le veo ningún problema en que hayan todo ese tipo de series, es que a nadie lo están obligando a que las vea, ¿cierto? Es un producto y estamos en una sociedad, gústenos o no, a mí no me gusta mucho, pero gústenos o no, que estamos con una sobreexposición de ofertas. Entonces, pues es usted el que escoge si lo ve o no lo ve, pero sí me parece que hace falta una discusión que acompañe todos esos productos y que sea una discusión donde se ponga a hablar a las víctimas, donde se escuchen otras voces, donde se hable en realidad del contexto en que se dieron esas cosas y que se llegue como a una comprensión distinta del fenómeno, no solo esta fashionización que tienen esos fenómenos, que tampoco, lo que pasa es que aquí siempre se levantan voces por cualquier cantidad de situaciones, pero pues lo mismo pasó con la mafia italiana, lo mismo pasa con los asesinos en serie. Lo que pasa es que en realidad yo creo que hay que mirar también el problema desde otra perspectiva. Usted no puede pretender que la única voz por la que se conozcan estos fenómenos sea esos productos de entretenimiento, porque si es eso, el problema es de la educación que usted está dando y no de esos productos, ¿cierto? Si usted no quiere acompañar a quienes están viendo esos productos de esa manera tan banalizada con el resto del discurso, ya el problema es suyo. Es como con los hijos. Si usted no quiere criarlos, sino que los críe la televisión, pues entonces no sé qué, ¿cierto? O el iPad. Sí, eso es casi, yo sé que es un poco hiperbólico lo que voy a decir, pero eso es casi que entregarle la educación sexual de sus hijos a los canales de porno y echarle la culpa de que es porque existe el porno, no es porque usted no les quiso explicar, no se quiso sentar con ellos, ¿cierto? Oíste, Gilmer, hablando un poquito de tus lecturas y cómo llegaste a terminar siendo escritor, pues entiendo que primero odiabas al Mio Cid, segundo, ninguna de las lecturas del colegio te emocionaba, pero sí te emocionaban mucho las historias. Sí, todas las historias. ¿Cómo llegaste a historias que dijeras, esta historia sí me interesa y sí me gusta? Y hijo de pucha, la literatura sí puede hacer esto. O sea, ¿cuáles fueron esos libros que dijiste, man, esto se puede contar? Pues yo creo que las primeras historias que a mí me descrestaron fueron las historias de la música, sobre todo las historias de la salsa, pues Un tipo liberado, de Harlow, por supuesto toda la obra de Rubén Blades, Juanito Alimaña, Calle Luna, Calle Sol, Roberto Revolver de Óscar Pitín Sánchez con Roberto Blades. Esas historias que yo encontraba en la música y sobre todo en la salsa, que después ya con el tiempo, cuando ya me aficioné a la literatura, la encontré también en el tango, eran lo que me llamaba la atención. Ahí sí había algo que yo tenía oreja para escuchar. El mío sí no, que me lo pusieron a leer en octavo, no, eso sí no. Pero yo también lo odié. Sí, claro, incluso he tenido ganas de revisarlo en estos días porque seguramente hoy me hablará distinto. Pero pues uno en octavo, y más yo que pasé por octavo de 13 años, de 12 años,
pues no tenía nada que preguntarle ni nada que escucharle al mío sí. Entonces, ahí en la música era donde yo tenía como realmente interés, pero no en la música tampoco, además soy muy sordo, entonces nunca pude concretar ninguna nota, pero sí en las historias que me contaba la música, ahí fue donde yo tuve como ese despertar. Y ya después por muchos avatares y cosas de la vida, terminé estudiando filosofía y letras y gracias a mis compañeros que sí tenían un bagaje en la literatura me fueron mostrando cosas que me llamaron mucho la atención. Ahorita lo mencionabas off the record, a Eduardo Galeano, él fue uno de los primeros que yo empecé a leer eso en Memorias del Fuego y a mí eso me gustó muchísimo. Antes de empezar a estudiar, no más me había gustado una sola cosa que había leído y que fue el único libro que leí por gusto, que era No nacimos pa' semilla, Alonso Salazar. Pero ya después, estando en la universidad, sí, recuerdo mucho a Galeano, recuerdo mucho a Cortázar, cuando yo leí La noche boca arriba, cuando leí El río, cuando leí Circe, bueno, a mí eso me voló la cabeza en mil pedazos. Y en esas iba, después leí mucho a García Márquez, sobre todo los cuentos, y también me acuerdo mucho En este pueblo no hay ladrones, que es uno de esos cuentos que a mí me fascinaron, o de Solo vine a hablar por teléfono, de 12 cuentos peregrinos. Y era Uy, que es buenísimo para los oyentes que se quieran antojar. Es una vieja, ya no me acuerdo si es una vieja o un man, pero llega a una institución psiquiátrica, es una vieja, ¿cierto? Y entonces entra y entonces la confunden con una paciente y entonces ella dice, no, yo necesito es un teléfono para llamar a no sé quiéncito y la termina enredando. Ella va en un bus y el bus se vara y ella alcanza a llegar al manicomio y les dice, sí, llamar a que lo rescaten. Sí, yo solo vine a hablar por teléfono y los que cuidan el manicomio dicen, sí, eso dicen todas. Y la meten a esa locura tan hijo de puta y se queda encerrada. Sí. Uy, a mí me encanta 12 cuentos peregrinos porque me parece que las historias son muy buenas. O sea, todas las historias uno las puede contar así a modo de chisme y son buenas. Claro, Espantos de agosto, El rastro de tu sangre en la nieve. No, es un librazo. Bueno, es que Gabo es un enorme, pues también. Es un enorme. Es un enorme. El de Tu rastro de tu sangre en la nieve es una parejita, Jimmy y la otra que no me acuerdo cómo se llama, y la peladita pues se enamoran, son dos jovencitos, terminan viviendo en Europa y a la pelada ¡tin! Se puya con una vespinita de una rosa y la pelada empieza a sangrar y van yendo por Europa y empieza a sangrar y 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 literalmente se desangra y termina pues en un hospital, el otro desaparecido porque no sabía ni siquiera hablar el idioma. No, es buenísimo. Es una cosa genial. Bueno, no, Gabo es genial. Y en esas estaba hasta que me llegó Rulfo y ya Rulfo sí me voló la cabeza en mil pedazos. Pedro Páramo, obviamente me imagino que fue el que te enloqueció. Sí, a mí me habían enloquecido ya unos cuentos que yo no conocía, pues no leí de una tacada del Llano en Llamas, los fui leyendo como de a poquitos, pero me acuerdo mucho con mi amigo David Molano que me mostró un cuento que se llama No oye ladrar los perros. Y a mí eso me enloqueció, pues, porque es que es una cosa hermosísima. Y ese final, cuando le dice el padre al hijo, y tú, Ignacio, no los escuchabas ladrar, no me ayudaste ni con la esperanza. Para mí eso fue una cosa genial. Entonces, leyendo esos cuentos, Lubina también, que yo siempre he creído que Lubina es como una suerte de infierno. Oye, pero devolvámonos un segundo a Pedro Páramo, porque entiendo que... Hasta que llegué a Pedro Páramo. Obvio, porque además Pedro Páramo hay algo que te gusta mucho de él, y es la economía del lenguaje, y me gustaría que le contaras a los oyentes por qué te gusta y por qué te impresiona tanto. Explícamonos un poquito de Pedro Páramo, porque, bueno, oyentes, les vamos a decir la verdad, es muy difícil de leer. El mismo Rulfo decía que tocaba por lo menos leerse 4 veces esa novela para medio entenderla, porque es un poquito confuso, porque hay muertos, hay vivos, hay diferentes tiempos, entonces los muertos se mezclan con los vivos y entonces uno no sabe si está como en un sueño o en un momento paralelo o está en el infierno o quién habla con quién o si ese, mejor dicho, uno está más confundido. De pronto uno dice, ese man se metió algo para escribir esto, pero cuando uno le coge un poquito el amor, le pasa como Hilmer y es que ya no es capaz de superarlo. Sí, y yo no diría eso, yo creo que lo que Rulfo, o lo que complica la lectura de Rulfo es que no es una estructura aristotélica lineal. Incluso hay un chiste de Carlos Monsiváis que decía que Rulfo llevaba la novela Mela para la editorial y se le cayó y la recogió en desorden y así la entregó. No, pero a mí sí me tiene que explicar eso del aristotélico, que no tengo ni idea, y seguro acá mucha gente que nos oye también. ¿Qué diablos es eso de la novela aristotélica? La narrativa lineal, inicio, nudo y desenlace. Ok. Entonces, cuando no es así, no es aristotélico. No es aristotélico. Ya saben, para descrestar en los cócteles, digan, esa narrativa no es aristotélica.
Eso, entonces, sí, salvo eso, pues yo creo que es otra cosa lo que llama la atención. Es más, es que yo creo que, pero es que ya no entraríamos a dar clase, pues, y qué pereza. Pero es eso, yo creo que hay una cosa muy distinta en literatura y una cosa es el argumento y otra cosa es el tema. Entonces, por lo general, a veces nos dejamos llevar es por el argumento y por eso a veces leemos novelas muy bien hilvanadas que finalmente no dicen nada, ¿cierto? Porque el argumento es como el chisme, como vos decías ahorita, es como realmente lo que, bueno, para volver a Aristóteles, lo que Aristóteles llamaba la fábula, ¿cierto? Ajá. Pero todo eso, cualquier anécdota que contemos y no está sustentada en un tema que nosotros queremos explorar, pues se pierde justamente en la anécdota, ¿cierto? Que las anécdotas son muy buenas para uno hablarlas entre los amigos y en las borracheras, pero ya para hacer literatura no basta con tener una buena anécdota. Yo creo que eso es lo teso de Rulfo, que Rulfo sí tenía muy claro siempre los temas que necesitaba buscar y que quedaron en sus novelas. Entonces, una vez que usted no esté tan preocupado por el argumento, que es lo que presenta algún tipo de desviaciones de comprender la novela, sino en el tema, va a encontrar la riqueza enorme que tiene Juan Rulfo y la obra magnífica. Yo creo, podría decirlo, que es la novela más importante, más grande y más tesa que yo he leído en toda mi vida. Gilmer, dinos tu frase favorita o tu pedazo favorito de Juan Rulfo. No, es que son tantos, pero aquí uno que me acuerde siempre cuando... Pero de Pedro Páramo. Sí, cuando Juan Preciado llega y habla con Eduviges y entonces le cuenta que la mamá se murió y Eduviges le dice, ¿y de qué murió? Y Juan Preciado le dice, no sé, creo que de tristeza, suspiraba mucho. Creo que ahí ya está todo lo que uno puede escribir. Y ahora que preguntabas por la economía del lenguaje, yo creo que ahí está, pues, es decir, lo que Rulfo hace que uno se imagine, que uno complete, que uno rellene esa historia, es lo que a mí me tarda hacer 3 o 4 hojas. Y él lo hizo en una sola frase. Entonces yo creo que eso sí es importantísimo. Que después hay otro autor antioqueño que también tiene unas frases que cumplen ese mismo objetivo, que es don Mario Escobar Velázquez. Tú lo defiendes mucho, pero no es tan conocido, ¿no? No, nadie. Ahora lo están reeditando por suerte, pero no, ese sí era el verdadero underground. Y de hecho, yo creo que es lo mismo que también me atrae tanto de los grandes letristas de las canciones, porque con una frase le cuentan a usted una novela, ¿cierto? Gambetta dice, Gomelos queriendo ser Neas, qué ironía, yo queriendo una casa como la tuya y tú queriendo una vida como la mía. Yo para decir eso necesito una novela, él lo dice en una frase. Vos también defendés mucho el valor literario de Rubén Blades, ¿no? Que sus propias canciones pueden ser cuentos. No pueden ser, son, con una cosa mucho más tesa, está montada en una pista de música, que es muy teso, es lo mismo que Gambetta, o sea, yo creo que son mucho más jodidos, pues porque tuvieron que unir dos cosas que son muy tesas todas dos, y es hacer una buena composición lírica y una muy buena composición musical. Entonces yo creo que son muy tesos. Yo creo que los 2 álbumes de Nuestra Vida Rubén Blades son una novela en toda ley, que además se completa con otra, que es las canciones del Solar de los Aburridos. Y por ahí te oí también decir que lo que te impresionaba también era que creaba como universos literarios también, pero no conozco tanto a Rubén, cuéntame. Claro, exactamente, lo mismo que hizo Rulfo con Comala, Manuel Mejía Vallejo con Balandú, lo mismo que hizo Gabo con Macondo, que todos son también, pues, de alguna manera, o el papá de todos ellos es Faulkner con Jagnapatagua, es lo que hace Rubén Blades con un sitio así igual, mítico, imaginario, literario, que se llama Hispanía, en donde viven todos sus personajes y se dan todas sus historias. Yo no podría decir, por ejemplo, que Pedro Navajas es una historia. Ah, bueno, no, Pedro Navaja sí es un cuento, por supuesto, claro. Tiene 2 personajes, tiene una situación, tiene inicio, nudo y desenlace, claro. Y además hay otra cosa, y es que Rubén Blades hizo una segunda parte que se llama Sorpresas, que también podría ser otro cuento independiente, pero que conociendo el spin-off de Pedro Navaja cobra muchísima más relevancia.
Hay un autor que no sé si has leído, pero me acuerda mucho a una cosa que me parece muy bonita y es Cabrera Infante tiene un libro que se llama Tres Tristes Tigres. Sí. Y es muy hermoso porque es un cuento cubano de una personaje literario que a mí me fascina que se llama Estrella, pero lo que es más lindo es que es capaz de poner el lenguaje popular en la narrativa, es decir, cuando uno lee Tristes Tigres, maldita sea, porque ponen títulos tan difíciles. Imagínate yo con una cerveza, no soy capaz de decir ni medio titular. Sí. Aquí hay un escritor colombiano muy bueno que se llama Daniel Ferreira y su primera novela se llama La balada de los bandoleros baladís, que recuerda un poco esa de Guillermo Cabrera Infante. Uy, difícil de mencionar. Pero bueno, volviendo, perdona, a la historia de Cabrera, esa capacidad narrativa popular de ser capaz de construir en lo escrito esa oralidad me parece una cosa hermosa y creo que tú lo logras muy bien en tu obra y pareciera que también es porque tienes desarrollado el oído y la melomanía. Pues nada raro, pues yo no, yo soy muy melómano, eso sí, pero no creo que tengo buena oreja para la música, pero sí tengo buena oreja para las historias. Y ahí sí se cuelan muchas cosas. No solo Cabrera Infante, yo creo que el mismo Rulfo fue un maestro no solo de la entonación o las palabras que usaban los campesinos mexicanos, sino del alma de los campesinos mexicanos que anidaban el lenguaje popular. Entonces a mí eso me parece muy teso, que también aquí hay un maestro de eso que es Luis Miguel Rivas. Y David Betancourt también. Creo que han sabido escuchar y a mí es indudable que las cosas que más me han nutrido en la vida es la lengua popular. ¿Cierto? Lo que la gente habla en la calle, las historias que nos contamos en las borracheras, que se cuentan en las esquinas, las historias que me cuenta mi mamá en la cocina de su casa. Entonces, claro, ahí es que yo creo que ahí es donde de verdad está, como decía Federico García Lorca, el duende. Ahí es donde está el duende de las historias, en la forma en que son contadas con las herramientas que se tienen a mano, cómo pueden volver eso una narración. Eso es muy teso. A mí, de hecho, obvio, toda la literatura es un artificio, pero la literatura exageradamente artificiosa no es que me parezca que está mal hecha, de hecho está perfectamente bien construida, sino que no me gusta tanto. Yo prefiero la que tenga más duende, más mugre, y esa es la que más me llama la atención. Entre ellos Cabrera Infante. Y que para pegarlo de otra cosa, Cabrera Infante tiene un ensayo sobre Rubén Blades donde lo termina de una manera magistral que dice: Rubén ha querido ser presidente, político, escritor, actor, director, no sé qué, hace un listado y dice, pero finalmente con Rubén hay que ser muy cuidadosos porque Rubén sí que se toma en serio las cosas. Y sí, yo creo que sí, Rubén sí que se toma en serio las cosas. Oye, Gilmer, y en todo este contexto, en un país donde siempre nos ha caracterizado la violencia, donde el sufrimiento y el dolor ha estado tan presente, donde la desigualdad también es un elemento que está presente en todo nuestro país y en todos nuestros territorios. Para ti, ¿cuál es el rol de la literatura y el arte? Yo creo que el arte en general yo primero no le exijo ningún compromiso, ¿cierto? Porque creo que ahí ya se desvaloriza el arte como tal. Y yo creo que ahí ya se vuelve otra cosa, un panfleto, una propaganda, otra cosa. Pero sí ha de tener alguna función social que no es necesario que la tenga. Yo creo que la de acompañarnos. La de cuando en los momentos más jodidos que tengamos nosotros en la vida, saber que uno no ha estado solo, que uno no ha transitado eso uno únicamente, sino que ya hay gente que lo transitó y que lo elaboró de una manera distinta y que intentó sacar belleza de esos momentos tan complicados que todos tenemos, que son la muerte, el desprecio, la pobreza, ¿cierto? La rudeza de la vida, el mero estar vivo ya implica para mucha gente un sacrificio muy complicado. Y entonces saber que cuando uno está en esos momentos de desazón suprema, en esos momentos en que uno no quiere confiar ni en uno mismo, escuchar algo, ver algo, leer algo, y que no lo haga sentir tan solo y que haga pensar que lo que está ocurriendo es una cosa temporal, aunque sus incidencias duren para toda la vida, pero que es temporal y que al otro día podemos estar mejor. Yo creo que es eso, el arte tiene que servir para acompañarlos cuando más mal estamos.
¿A vos qué te ha acompañado más? ¿Escribir o leer? Todo, escribir, leer, escuchar, ver, muchas cosas. A veces, a mí Fito Páez me ha salvado la papeleta en unos despechos que yo ni me esperaba. A mí el tango me ha acompañado en unos momentos muy álgidos. A mí en los problemas con el alcohol, pues primero, por supuesto, la amistad y mi familia y la amistad de mis amigos y después pues los otros amigos que están ahí también, que son Charly García, que son Rubén Blades, que son Héctor Lavoe, que son toda la música que yo escucho y me gusta y me transforma, y los grandes literatos también, Roberto Art, Mario Escobar Velázquez, Ernesto Sábato, y aquí pues todos también, Gabo. Ay, hablemos de Ernesto Sábato, por favor. ¿Por qué te gusta? Bueno, Ernesto Sábato tiene varios libros. Entiendo que te gusta particularmente Entre Héroes y Tumbas, Sí. pero bueno, pero es que ese es el túnel. Hablemos de Ernesto. ¿Qué te gusta y cuál obra nos recomiendas de él? No, todas. Yo, de hecho, las tres novelas me parece que son una gran novela en 3 capítulos, ¿cierto? Que son El túnel, Sobre héroes y tumbas y Abaddon el exterminador. Que yo creo que los más grandes autores también todos tienen eso, ¿cierto? Como que tienen tan claros los temas que lo montan en varios argumentos para los distintos libros que van presentando, ¿cierto? Pero que los temas son más o menos lo mismo, Dostoyevsky, Sábato, Art, bueno, todos ellos. Y pues a mí particularmente Ernesto Sábato me parece que es uno de los grandes buceadores de la condición humana, de esas cosas tan complejas, de la locura, de la tristeza, de la melancolía. Yo hice una tesis en el pregrado pues que no tiene ningún valor investigativo, analítico y mucho menos literario, pero sí demuestra como la fijación que tenía por él, que es la melancolía en Ernesto Sábato en las 3 novelas. Entonces yo las leí con mucha dedicación, intentando mirar esa profundidad que hay en la obra de Ernesto Sábato, que creo que es la profundidad del ser humano. Creo que él es uno de los grandes esculcadores del alma humana. Entonces, personajes como Fernando Vidal Olmos, que a una primera y somera lectura podría pensar uno que se trata de un esquizofrénico o cuando más de un loco de atar, es quizás uno de los personajes en donde más identificado me he visto yo en las contradicciones que nos habitan y de las que todos los días estamos ahí como al borde, como un funambulista, ¿cierto? Al borde de caer. O bueno, como decía Luis Miguel Rivas, como un equilibrista nervioso. Un equilibrista en Guayabao, eso sería una cosa muy complicada. Qué buena analogía. Y de esas tres, ¿cuál es tu favorita? Sobre héroes y tumbas, yo creo que esa es su novela máxima. ¿Por qué? No, yo creo que ahí está todo. Yo creo que hablando justamente de la condición humana, ahí están todos los temas que a mí más me interesan, el amor, el odio, la locura, la maldad, todo, la política, todo. Es que es una novela integral, 4 grandes capítulos. ¿Y por qué desprestigias tu investigación? ¿Qué tal que sea buena y tú le estés dando palo? Porque, ajá, ¿qué tal que acá haya oyentes que quieran ir a buscarlas? No, ojalá que no. No. Yo creo que es por eso, no quieres que vayan a verlas, ¿cierto? Sí, no, por supuesto que no, pero además, entre otras cosas, también, pues porque yo creo que uno a los 20 años o a los 22 que yo hice ese trabajo del pregrado, pues uno no está, sino o bueno, yo no sé, hay gente muy adelantada. Yo en realidad lo único que quería era graduarme, ¿cierto? Y lo que me sirviera para graduarme era eso, que ya había leído muy bien las novelas y me gustaba mucho el tema de la melancolía, entonces busqué como pegar unas cosas que quizás hoy no tendrían asidero. Y no fue suficientemente investigada y yo no soy un gran investigador, al menos un investigador académico, entonces no, por supuesto, quizás como idea sea favorable, pero pues le falta muchísimo trabajo, eso no tiene ninguna validez. Yo a usted le leería hasta la lista del mercado. Entonces, no le tengo tanta fe a ese ataque contra el estudio. Pero sí le podemos decir a los oyentes que Sobre héroes y tumbas, pues sí es una de las novelas pues, más reconocidas de la literatura latinoamericana del siglo XX, y que combina la historia argentina, la psicología humana, la exploración del bien y el mal a través de una familia amorosa, pero en la que se mezcla pasado, locura, muerte, y es considerada, yo creo que como existencial y trágica y como alegórica de la luga de Argentina, ¿no? Sí, además a él se le mete siempre en el cajón del existencialismo y yo creo que él es mucho más, bueno, los grandes no son fácilmente etiquetables, ¿cierto?
A mí, pero cuando dicen que Gao es el realismo mágico, me parece que están perdiendo el 90% de su obra. Que es Sábato existencialista, entonces también, o sea, yo creo que esas etiquetas no sirven sino eso, para dirigir una lectura muy somera, muy por encima de los grandes, grandes como ellos dos. Oye, y dicen los lectores que Bruno, que es un personaje de esa obra, es el mismo Sábato, que se metió a sí mismo en el libro. ¿Eso será verdad? Es que yo creo que uno es todos los personajes, como decía Flaubert, Mambo, Ari soy yo, ¿cierto? Pues yo creo que uno es todos, pero ¿Usted qué sí, espanto es? Pues, yo pues por eso he tenido un narrador ahí que aparecen todas, pero también soy Cocorico, pero también soy las mujeres, pero también soy todo, porque pues de alguna manera esos son, es que yo siempre he creído que escribir es una suerte de esquizofrenia controlada. uy, qué buena frase. Sí, donde uno, Titular. sí, yo creo que eso se trata. Este libro que me lo mandó Penguin Random House, además me asustó porque me lo mandaron en una caja y en la caja cuando abrí la caja me saltaron unos bichos, Unos espantos, sí. unos espantos. Es una mezcla muy curiosa. El último libro de Hilmer se llama Los espantos de mamá. Y Los espantos de mamá trata como de hacer una analogía entre los espantos tradicionales tal vez de la cosmología o cosmogonía colombiana, como esas leyendas de la Llorona, que es esta mujer que en los campos se para a llorar, o la pata sola. Y esta historia trata como de un borracho que entra a trabajar a un cementerio y empieza a encontrarse con estos espantos, una mujer pegada, gritando por sus hijos y otros. Hablemos un poquito de estas analogías de los espantos y por qué lo escogiste como mecanismo narrativo. ¿A usted lo han espantado, pelado? Sí, también, pero yo creo que, digamos, y creo que acertaste bien en eso, lo que hay ahí es una gran alegoría de que en Colombia, bueno, en Colombia no, en el mundo, la formación de leyendas folclóricas y populares responde también como a una necesidad de explicación de letos de los pueblos. Y pues aquí todas las leyendas son primero muy violentas y segundo muy increíbles, pero las tenemos tan enquistadas y tan metidas dentro de nosotros mismos que ya se nos volvieron folclore. Y yo creo que eso nos ha perjudicado un poco porque también estamos folclorizando la violencia, que también estamos folclorizando los desaparecidos, los muertos, el robo continuado y la corrupción, que esos sí son como los verdaderos espantos que nos habitan todos los días y que son cotidianos. Entonces lo que quería hacer yo era como una alegoría basándome de alguna manera en esas leyendas populares y folclóricas de los verdaderos espantos, ¿cierto? Porque si vos ves, si lees bien el libro, no aparece ningún espanto de esos, todos son personajes y personas de carne y hueso que terminan transformándose casi que en espantos por nuestra brutal tendencia a domesticar el horror. Uf, qué duro. Esta novela, de hecho, se agotó en la fiesta del libro de Medellín Sí. y ha generado como un impacto muy grande en los lectores. Cuéntanos un poquito de estas reacciones, mi querido Hilmer. No, pues han sido todas muy positivas, pues sí, ya sacaron la segunda edición y bueno, ha sido muy bien recibida por todo el mundo y digamos que el retorno que yo he recibido también es muy positivo porque la gente la está leyendo con profusión, con gusto, creen, y lo que he escuchado siempre pues es que fue muy buena idea esa de alegorizar algunas cosas y de crear una gran alegoría de los males más jodidos que tenemos en esta sociedad. Es una novela que también creo que tiene que ver con un tema que es de primordial urgencia entre nosotros, que son los desaparecidos de este país. Entonces, no, yo me siento muy contento de que la gente la esté leyendo, de que ustedes me estén llamando, de que quieran hablar sobre esa novela, porque lo que te dije al principio, yo creo que si algo puede servir, que no tiene que servir de nada mis libros y que no es necesario que nadie los lea, pero si los han de leer, y eso sirve para que traigamos esos temas a la mesa y los empecemos a tratar ahora sí de verdad, pues sería una maravilla que empecemos a hablar de los desaparecidos, de por qué ese crimen tan increíblemente atroz como dejar a alguien suspenso por la esperanza de que algún día va a venir un ser querido, no le hemos parado las suficientes bolas, ¿cierto? Entonces, pues ojalá, y que al menos nos hagamos conscientes, yo creo también en eso, al menos yo creo que el que consume arte y entiende
las cosas que hay ahí, pues no va, o lo va a pensar mejor a la hora de hacer el mal, ¿cierto? Ay, qué lindo. Ojalá sea cierto, Hilmer. Hilmer, usted escribe como con rabia. Siempre, claro. Sí, para mí la rabia es un gran movilizador, pero no, y creo que ya lo he explicado antes, pero que valga aquí también esto como para hacerlo. Lo que pasa es que hay ciertos sentimientos de los cuales nosotros solamente conocemos como su manifestación primaria, y la de la rabia es, pues claro, agredir a otro, insultarlo, etcétera. Pero yo creo que una rabia después de que se reposa y que uno no va a hacerle mal a otra persona con ella, a mí en mi caso al menos se me vuelve muy efectiva y me hace que yo quiera hacer cosas. Lo mismo que encontré yo en el arte, intentar buscar belleza a partir de esos sentimientos tan negativos. Y a mí de hecho no me gusta sentir rabia. Y no me gusta cuando la rabia me domina porque es una cosa que se me sale como de las manos, como que no soy capaz. Entonces me gusta tenerla es cuando está reposada, cuando ya yo sé que no se me va a quitar y que me permite como mirar las cosas desde ese filtro, con esos anteojos de la rabia, pero no llegar a hacerle daño a nadie, ni agredir, ni siquiera que ya me está quitando la energía vital a mí, que es lo que suele ocurrir cuando uno tiene la rabia en primera instancia, sino que ya me permite o me da otra perspectiva distinta, que es una perspectiva rabiosa, y eso sí me gusta. Hilmer, tu otra novela que es Aranjuez, que hace también una reflexión sobre el lugar donde creciste. Aranjuez, pues les voy a contar, es un barrio maravillosamente rico y lleno de historias y tiene una biblioteca, la Biblioteca Confama, que fue un lugar donde, a ver cómo lo digo políticamente correcto para que nadie me acabe, donde se trataba de dejar a las personas que tenían alguna situación mental, Sí. como locura, y las familias las abandonaban, y como las familias las abandonaban y las personas morían allá, hay muchas historias. A mí, Hilmer, cuando yo estaba trabajando en Confama, me asustaron. O sea, yo sentí los espantos en mi espalda y casi me da un ataque cardíaco. Pero es la biblioteca más linda, o sea, es la más linda de Medellín. Yo iría a la biblioteca de Aranjuez 1500 veces. ¿A usted lo han asustado allá o dónde lo asustan? No, a mí me han asustado en varias partes, hasta en mi casa, pero en la biblioteca sí son comunes los cuentos de espanto, porque es que además pues ahí funcionó el manicomio de Bermejal, que durante mucho tiempo fue el único que había en Medellín. Entonces, y que además era manejado por un loquero con unas historias también muy complicadas que se llamaba Lázaro Uribe Calat, ¿cierto? O el doctor Uribe. Entonces sí, es un sitio muy complicado. A mí me tocó mucho antes de que Confama llegara allá. Era un sitio en el donde nos tenían vetada el paso los papás, porque además ahí se metían gente a fumar bazuca y tal. Entonces, y para mí ha sido como una parte del imaginario muy teso. Aparece en La Cuadra, aparece en esta novela Los espantos de mamá, aparece en Aranjuez, en la única que no aparece es en Las travesías. Y ahora estoy intentando darle forma a una novela, al menos la tengo pensada, que se va a desarrollar también gran parte ahí en lo que era el antiguo manicomio. Espectacular. Bueno, para que chismoseen la biblioteca porque vale la pena conocerla y sobre todo... No, y después de que la cogió Confama, la volvió un sitio maravilloso, un sitio de encuentro de la gente, tiene una biblioteca preciosa, eso lo volvieron a coger pues y le dieron un viraje muy distinto a como era, y es un sitio bacanísimo, ojalá todo el mundo vaya. Ojalá todo el mundo vaya porque además ayudan mucho a la sociedad, todo el mundo puede ir a nadar, todos los afiliados, genera un valor muy importante para la comunidad. Además hicieron una cosa que en Medellín casi nunca se hace y es una buena restauración. Total. Bueno, no sé si nunca se hace, yo siempre he visto buenas restauraciones, pero creo que el trabajo de esa biblioteca es hermoso y todo el mundo debería ir a conocerla porque es guapísima y su riqueza y su curaduría y las charlas y todo. Pero bueno, mi querido Hilmer, quiero decirle a los oyentes que si quieren conocer este país, si quieren conocer una realidad, si quieren ser un poquito más empáticos con realidades que a veces no conocemos y que es importante ver desde otros puntos de vista, vean a Hilmer. ¿Qué le dirías tú a nuestros lectores, mi querido amigo? No, hombre, que lean, que escuchen música, que vean cine, que ahí al menos tienen yo no sé, yo no estoy diciendo y jamás me atrevería a decir pues que no se puede vivir sin eso, pero sí es una manera más noble de enfrentar la realidad tan jodida que tenemos, estar vinculados al arte.
desde cualquiera de sus frentes. Entonces nada, que consuman eso y que la buena siempre. En la buena. Gracias, Gilmer, por este espacio y qué rico tenerte acá. María José, muchas gracias a vos. Y bueno, no, un placer, siempre a la orden. Muchas gracias. Y a todos los que nos acompañan, gracias por siempre estar con nosotros y compartir este amor por los libros. Este es un podcast para contagiar el amor por los libros, porque no hay mejor forma de incentivarlo que desde la divulgación. Ser promotor de lectura es un hobby, pero también un reconocimiento y un agradecimiento implícito a aquellas personas que en nuestra vida nos acercaron a los libros. Hielo.